Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Héctor David desde la República Dominicana y el mundo. Por estos medios te queremos dar una palabra de salvación, una palabra de vida eterna. Dice la Biblia, amado, que Dios no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. También dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, dice Juan 3:17. Y podemos entender esta palabra, amado, porque hoy en día, amado, el enemigo se ha levantado de una forma terrible, porque la Biblia dice que le queda poco tiempo y está buscando de manera terrible llevarse las almas al infierno. Y dice la Biblia que si los días no fuesen acortados, aún los escogidos serían engañados, amado. Entonces, ¿qué pasa, amado? Estamos viendo cuántos hombres de Dios están cayendo, amado, en el mundo. El diablo está buscando manera de tirarle para descarriarlo, porque ya él no halla cómo detener a los hombres de Dios. Satanás lo que quiere es verte destruido, porque a él no le interesa que tú te salves. Como él salió de allá del cielo, a donde tú quieres pertenecer. Entonces, ¿qué pasa? Él vino para deshacer las obras de Dios en ti. Y por eso dice la Biblia que él es el acusador, el que está día y noche delante de Dios acusándote, buscando una manera para que tú caigas, para que entonces tú no te puedas levantar. Él busca la manera de avergonzarte, busca la manera de darte el golpe bajo, para que tú no te puedas levantar. Pero qué bueno que Dios nos vino a condenar al mundo, dice la Biblia, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Mientras los hombres te están mirando a ti como un charlatán, te están mirando a ti como una basura, como que tú no sirves, Dios está desde el cielo mirando una vasija, alguien en quien él va a poner su confianza. Porque Dios, por eso es que Dios dice en la Biblia, te metí al desierto para ver lo que había en tu corazón. Dios mete a sus hombres de Dios en medio de un desierto. Y Dios empieza a cenirlo. Dios empieza a hacer como el trigo, a hacerle como sedazo. Aleluya. Y Dios permite ciertas cosas en los hombres para probarte, para guiarte. Dice la Biblia que cuando Jesús salió del desierto de 40 días y 40 noches, vino el tentador, porque eso es lo que el diablo viene para tentarte, el diablo viene para acusarte, porque el diablo no viene para hacerte carita buena. Él trata de familiarizarte contigo de tal manera que dice la Biblia que los primeros enemigos serán los de tu casa. Porque el diablo no va a buscar gente lejos. El diablo va a buscar gente que está cercano a ti. ¿Para qué? Para que tú caigas en el error. Eso fue lo que pasó con Job. Mientras Job le estaba dando comida, mientras Job estaba muy bien haciendo sacrificio a Dios, todo estaba bien. Hasta que llegó el momento donde Dios metió a Job en el proceso. Y Job empieza a decaerse. Viene que los hijos se le murieron. Gloria al Señor. La casa se le cayó sobre los 7 hijos.
Entonces viene una enfermedad terrible. ¿Y qué pasó con los amigos? Lo primero que se levantaron seguramente fue en lo que Job le daba comida. Seguramente eran con lo que Job le daba privilegio. De tal manera que vinieron a la casa de Job, dice la Biblia, y empezaron a hablar mal de Job. No, eso fue que él cayó en pecado, por eso es que él no prospera. Mira que la enfermedad, eso le sobrevino porque él estaba en pecado, porque eso es lo que hace el diablo. El diablo viene, ¿para qué? Para avergonzarte. El diablo no viene para darte una palabra de levantamiento. Satanás viene para decirte a ti que tú no puedes volver, gloria al Señor, a levantarte. A donde dice la Biblia que Dios, que si el justo cae, Jehová lo levantará. Por eso es, gloria al Señor, que tú ves que hay muchas personas que están en el suelo, no se levantan. ¿Por qué? Porque no tienen identidad en el mundo espiritual. El diablo lo señala y le dice, mira, tú no puedes hacer tal cosa, porque tú caíste en tal cosa. Sin embargo, el Dios de los cielos, el Dios que yo conozco, es un Dios de misericordia. Es un Dios que te dice, levántate mi sierva, levántate mi siervo, yo no te vine a condenar. No importa las veces que tú caigas, lo importante es las veces que te levantes. Pero el diablo no le interesa que tú te levantes, porque él lo que quiere es llevarte para el infierno. Satanás busca la manera de hacerte caer y luego empieza a señalarte, a decirte a ti que tú no sirves, que ya tú no puedes volver a retomar. Mentira del diablo. Dice la Biblia que una mujer la encontraron en el mismo acto de adulterio. La ley decía que esta mujer la tenían que apedrear. ¿Y qué sucedió? Que vinieron esta gente, la llevaron delante del juez, que era Jesús, y le contaron lo que pasó. Maestro, mira, esta mujer la encontramos en el mismo acto de adulterio. Y dice la ley que hay que apedrearla. ¿Qué dice el Señor? El Señor le dijo, sí, apedréenla, que es una perversa. A eso fue que Dios vino. Dios vino a matarte. Dios no vino a reconstruirte. Dios vino a señalarte. A eso fue que Dios vino. Dios no vino a eso, mi hermano. De tal manera que cuando venían los sacerdotes, los sumos sacerdotes a prender a Jesús, Pedro le mochó la oreja a uno y Jesús le dijo, mira, yo no vine a perder las almas. Por eso nosotros tenemos que tener identidad delante de Dios. Porque no es cualquiera que se levanta, mano. Todo aquel que cae en una desgracia, amado, hay que ser valiente para volver a levantarse. ¿Por qué? Porque lo primero que te van a señalar son tus hermanos. Son los que están contigo. Son los que dijeron, lo que dijeron en su corazón, este no se va a levantar más. Este no va a volver otra vez, pero mentira del diablo. Lo de Dios no se entierra. Por eso, en el valle de los huesos secos, dice la Biblia que Israel, esto representa a Israel. Israel estaba viviendo un momento que estaba seco por dentro, en gran manera. Pero ¿qué dice la Biblia en Ezequiel 37? En Ezequiel 37 está hablando del pueblo de Israel, la condición que estaba el pueblo de Israel. Estaba seco, estaba muerto. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Dios vio ese valle de huesos secos, Dios le dijo, préndenle candela. Dios le dijo, profetiza, hijo de hombre. Dios mío. La Biblia dice que Dios le dijo a los huesos secos, júntese hueso con su hueso y soplen de los cuatro vientos. Y dice la Biblia que vino viento recio. Y esos huesos secos cobraron vida. Aleluya. Cobraron vida.
después que estaban muertos, después que estaban secos, que representa el pecado, entonces cuando Dios sopló, vino vida sobre los huesos. Eso es lo que Dios viene a hacer. Mientras el diablo te está diciendo, tú no puedes levantarte, tú no puedes volver a retomar, mentira del diablo. Gloria al Señor, alabanza. Dios no vino a condenar, Dios no vino a derrotarte, Dios vino a darte la mano para que tú te levantes. Porque Dios a eso fue que vino, a morir en la cruz del Calvario para darte salvación, para darte vida eterna. No hay momento donde Dios condene a la gente. Judas era el que iba a traicionar a Jesús y Judas era parte del tesorero, era tesorero de Jesús y era ladrón. ¿En qué momento Jesús le dijo, tú eres ladrón? Jesús lo dejó. Porque es que Dios no vino a condenar. Dios vino a salvar, Dios vino a restaurar. Mientras el hombre te señala, mientras el hombre dice que tú no sirves, mientras el hombre dice que tú eres falso, Dios dice, yo voy a ti. Aleluya. David era uno de los hombres más fuertes, de los escogidos, de tal manera que dice la Biblia, escuche, dice la Biblia que David era conforme al corazón de Dios. ¿Tú sabes qué significa eso? Eso significa que David conocía el pensamiento de Dios. ¿Y qué hizo David? David agarró, le tocaba ir a la guerra y David se quedó en el palacio. Y dice la Biblia que la mujer de un soldado, el mejor soldado fiel de David, llamado Urias, vino y se estaba bañando desnuda en el río. Pero vemos a este David, que era rey, que era conforme al corazón de Dios, repito. David conocía lo que era agradable a Dios. David era un hombre íntegro delante de Dios. Hasta que llegó a ver esta mujer. Cuando vio a esta mujer, dice la Biblia, que la vio desnuda, bañándose en el río. Oye, para que tú veas la malicia del diablo. Para que tú veas cómo es que el diablo se presenta. Bendito sea el Cordero. Porque el diablo, cuando tú estás en un lugar, el diablo se te presenta a ti. Pero tú como mujer de Dios, tú como hombre de Dios, vas a ser seducido. Tú vas a ser arrastrado por el mundo. Tú vas a ser arrastrado por ciertas cosas, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás te rodea. ¿Qué le dice Satanás cuando Dios le pregunta a Satanás? ¿De dónde viene? De rodear la tierra. Eso es lo que hace el diablo. Los demonios, los principados se levantan, porque ellos conocen el propósito que hay en tu vida. ¿Y qué dice la Biblia? Que David mandó a preguntar por esta mujer. Y no solamente preguntó, oiga, el hombre que tiene el pensamiento de Dios en la tierra, el hombre que era conforme al corazón de Dios, dice la Biblia, manda a preguntar por esta mujer. Y no solamente manda a preguntar, sino que se llega a ella. Comete adulterio. No solamente se conforme con verla, sino que mandó a decirle, dile a ella que dijo el rey que venga. Bendito sea el Cordero. La mujer del mejor soldado de David. Para que tú veas cómo es que el diablo actúa, para que tú veas cómo es que el diablo quiere tumbarte. El diablo, el Señor lo reprende, eso es lo que viene a buscar. Satanás viene para acusarte. Satanás no viene para darte una palabra. Gloria al Señor, porque eso es lo que dice la Biblia. Satanás quiere imitar a Dios, pero al revés. Amado, por eso es que tú tienes que tener visión de Dios. Por eso es que tú tienes que estar fortalecido. Porque cuando Satanás viene y te arropa, después él mismo viene y te desarropa. Porque eso es lo que hace el diablo. Pedro
era un hombre íntegro delante del Señor. ¿Y qué dice la Biblia? Que se le metió el diablo. A cualquiera se le mete el diablo. ¿Y qué dijo Pedro? Jesús lo tuvo que reprender. Jesús le tuvo que decir: diablo, vete de aquí. Apártate de mí, Satanás. Aleluya. A cualquiera se le mete el enemigo. Amado, pero Satanás no vino para darte una palabra de restauración, porque a él no le interesa que tú te salves. Por eso él descendió del cielo. Entonces, Satanás es el acusador. Satanás es el acusador mentiroso. Así fue que engañó a Eva diciéndole mentiras, diciéndole ciertas cosas. Porque él viene delante de Dios: pero ¿y ese no era tu sierva? ¿Y ese no era tu siervo? ¿Y ese no era el que predicaba? ¿Y ese no era el que decía que te amaba? ¿Y ese no era el que decía que daba la vida por ti? Eso es lo que hace el diablo todos los días. Cuando tú fallas, ¿pero qué hace el Señor? El Señor le dijo: sí, yo apuesto a él, porque a eso fue que yo vine. Eclesiastés 7:20 dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Moisés no vio la tierra prometida, y Moisés era el Dios de Israel en ese momento, de tal manera que dice la Biblia que no vio la tierra prometida. Dios le enseñó de lejos, porque eso es lo que hace el enemigo. El enemigo vino para deshacer las obras de Dios en ti, pero Dios, dice la Biblia, que vino a dar vida en abundancia. Entonces David se llegó a esa mujer, cometió adulterio, y luego, después del adulterio, manda a buscar el soldado porque él quiere. Ahí es que está el error, amado. ¿Dónde es que está el error? El error es cuando tú quieres tapar el pecado. Eso es lo que Dios aborrece. Cuando tú te justificas, cuando tú dices: yo estoy bien, y no te humilla. Por eso dice la Biblia: el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Aleluya. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar lo que se había perdido. Si tú eres una de las personas que Dios ha tratado contigo, tú tienes que brindarle tu corazón a Dios. Siempre y cuando tú te quieres humillar delante del Señor, dice la Biblia: si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Porque es mejor caer en manos del Dios vivo que caer en manos de los hombres, dice David. ¿Por qué? Porque Dios tiene misericordia, pero el hombre no tiene misericordia. Mientras el hombre viva, mientras el hombre te vea, el hombre te va a acusar todos los días. El hombre no va a creer en tu restauración. El hombre va siempre a señalar lo que vio en ti mal, porque el hombre no se acordó de lo que Dios hizo en ti, de la obra que Dios hizo, de la restauración que Dios hizo en ti. El hombre no va a creer eso. El hombre todo el tiempo va a vivir señalándote. Yo recuerdo que cuando yo me convertí, antes de yo convertirme, yo andaba con un cuñado mío y yo andaba pescando, andaba diferentes tipos de lugares. Y como yo era impío, yo andaba con él. Y de repente vengo yo y Dios me llama, me convierto. ¿Tú sabes lo que me decía ese bárbaro? Me decía: mira, al que me predicó, le decía: ese sí es un pastor, pero este no, es un diablo. Oye, para que tú veas lo que es el hombre, para que tú veas, porque el diablo siempre quiere venir a humillarte. Satanás nunca va a venir con el propósito de hacerte crecer. El diablo viene disfrazado de luz. ¿Para qué? Para tumbarte, porque él sabe que él no puede venir así. Él tiene que venir disfrazado. Él tiene que venir de una forma que tú caigas en su trampa, porque eso es lo que él hace. Entonces eso fue que vino el diablo. El diablo vino a acusar. El diablo es el acusador. Cada vez que tú fallas, el diablo está ahí: mira, y ese no era tu siervo,
Y ese no era tu siervo. Eso fue lo que le dijo a Job. Le dijo, ¿y cómo él no te va a servir si mira cómo tú lo tienes rodeado? Mira la riqueza que él tiene. Mira esto. Pero que Dios le dijo, pero ve y quítale lo que tiene. Porque es que Dios confía. Dios no es como los hombres. Mientras el diablo está mirando a una gente como basura, Dios lo está mirando como oro. El apóstol Pablo, dice la Biblia, que era un asesino. El apóstol Pablo estaba en la muerte de Esteban, de un hombre de Dios, y perseguía a la iglesia. Era perseguidor de la iglesia, dice la Biblia. ¿Y qué Dios dijo? Instrumento me es este. ¿Y quién fue el apóstol Pablo? ¿Quién fue Saulo? Saulo fue el mejor soldado de Dios. Saulo fue el que escribió más libros de la Biblia. Entonces a eso es que Dios viene. Dios no viene a señalarte. Por eso dice la Biblia, si 7 veces cae el justo, Jehová lo levantará. Mientras el hombre está diciendo, mira después que se cansó de robar, después que se cansó de matar, ¿qué tú quieres? Que siguen hundidos en el pecado, que siga ahí atracando y robando y matando para que se vaya para el infierno. Eso es lo que tú quieres, que el diablo se lo lleve. En vez de darle una palabra de restauración, tú lo que lo está matando. En vez de decirle, sierva, mira, yo sé que tú viniste de la prostitución, pero Dios te va a libertar. Sierva, sí, tú caíste, pero Jehová te levanta, recibe fuerza. Eso es lo que hace un hombre de Dios. Eso es lo que hace una mujer de Dios. Restaurarte con espíritu de mansedumbre, no señalarte, no decirte que tú no sirves, no decirte que tú no eres nadie. Por eso es que Dios, dice la Biblia, que los pensamientos del hombre están como del cielo a la tierra. Porque mientras el diablo te está diciendo que tú no eres nadie, mientras Satanás te está acusando, Dios te está diciendo, mi siervo, camina, avanza, que yo te voy a dar la victoria. Aleluya. Lo importante en la vida es reconocer cuando tú fallas. Porque cuando tú reconoces, eso es lo más lindo, cuando tú reconoces que tú fallaste. Y tú le brindas tu corazón a Dios. Y Dios vuelve nuevamente a habitar dentro de ti. Porque Dios no vino a perder las almas, dice la Biblia. Dios vino a restaurar lo que se había perdido. Elías era un hombre apasionado, pero dice la Biblia que era sujeto a pasiones. Si tú ves los grandes hombres de Dios, la debilidad que ellos tienen son las mujeres. Eso es normal. Por eso fue que Adán cayó. Porque las mujeres son una debilidad para los hombres. Y mayormente los que tratan de buscar a Dios de verdad, los que están tratando de buscar de Dios, no son perfectos. Porque dice la Biblia que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Uno no puede justificarse. Gloria al Señor. Dice la Biblia que este hombre, David, después que cometió el adulterio, entonces quiso justificarse delante de Dios. Y vino el profeta, gloria al Señor, pero antes de eso, él quiso tapar su pecado, él no quiso humillarse. Entonces ahí es que está el peligro, cuando tú quieres tapar el pecado que tú cometiste. Cuando tú no quieres humillarte, cuando tú no reconoces ni siquiera delante de Dios. Eso es hipocresía. Tú tienes que venir sincero, Señor, fallé. Mira, Señor, mi pecado. Mira, Señor, cómo estoy por dentro. Por eso dice la Biblia, venir a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Hay gente que aún en la muerte, Dios le dice, ven, y ellos creen que lo que ellos cometieron no es perdonable. Lo único que Dios no perdona, dice la Biblia, que es la blasfemia contra el Espíritu, cuando tú te estás burlando del Espíritu Santo. Pero después Dios vino a restaurar al hombre
Dios vino a hacer recuperar, porque el diablo vino para destruir las almas. Dice que el diablo vino para matar, para hurtar y destruir. Mientras Dios vino a dar vida, pero vino a dar vida en abundancia. Entonces, tú tienes que tener identidad. Tú no puedes dejar que porque hablen mal de ti, porque digan, mira, cuando yo empecé este camino, mucha gente me señalaron, mucha gente hablan mal de mí. Sin embargo, Dios apostó a mí. Sin embargo, hoy en día, con mi falla, con todo, estoy de pie. Mientras mucha gente se han descarriado. ¿Por qué yo no tomo la decisión de descarriarme? Porque dice la Biblia que todo lo que tú has hecho, dice la Biblia, si el justo se aparta para hacer el mal, dice la Biblia que todo lo que hizo no le será tomado en cuenta. Cuando tú te descarrias, todas las almas que tú te ganaste para Dios, todas las cosas que tú hiciste por Dios, aleluya, dice la Biblia que es como que nunca ha sido. Cuando tú te vuelves a convertir, tú empiezas desde cero, como que tú nunca has hecho nada. Por eso, el que se descarria pierde ventaja. Mientras tú estés aquí, ¿qué dice la Biblia? Si el justo con dificultad se salva. ¿Qué significa eso? Eso significa que el justo no va a ser perfecto. El justo no se va a salvar perfecto. Dice, si el justo con dificultad se salva. O sea, que se salva. Porque Dios no vino a condenar. Dios vino a restaurar. Dios vino a que tú reconozcas. Porque Job reconoció y dijo, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios te mete al desierto para ver lo que había en tu corazón, si había de servirle o no. No importa las veces que el diablo te señale. Escucha bien. Si tú estás pasando un momento de debilidad, tú estás pasando un momento, preséntale la situación a Dios. Humíllate delante de Dios. No importa las veces que el diablo te señale, porque yo he escuchado la voz del diablo entrando a la iglesia que me dice, ve y mátate porque Dios no te escucha. Sin embargo, a mí ese mismo día me ministró Dios a través de una profeta y me dijo, yo, mi siervo, tú eres mi siervo y yo conozco tu corazón y yo sé por lo que tú estás pasando. Y las lágrimas se me salieron. Porque el diablo lo que viene es a destruir. Tú no te puedes dejar llevar de las maquinaciones del diablo. El diablo siempre va a estar acusándote. Satanás siempre va a venir, gloria al Señor, a recordarte lo que ya Dios te perdonó. Dice la Biblia que cuando tú te humillas, Dios agarra esos pecados y los tira a lo profundo del mar para que no se acuerde más. Dios no se acuerda más de tu pecado. Porque a eso fue que Dios vino. Dios no vino a condenar, Dios vino a salvar lo que se había perdido. Mucha gente ven a un hermano, en vez de darle una palabra de salvación, una palabra de restauración, lo que hacen es que lo empujan con el pie. Empiezan a señalarlo, empiezan a mutilarlo, empiezan a llevarle el brazo. En vez de darle una palabra de restauración, en vez de restaurarlo, manito, ven que voy a orar por ti. Manito, ven, nos vamos a levantar. Sierva, venga. No importa lo que tú hayas cometido. Dios no vino a condenarte, Dios no vino a señalarte. Porque si fuera así, entonces, ¿para qué Él murió? La Biblia dice, hijito, esta vez le digo, por si ustedes cometen pecado. Y si cometen pecado, abogados tienen para con el Padre. Cada vez que tú te humillas,
Jesús le presenta las heridas. Mira, perdónalo porque mira, yo morí por ellos en la cruz del Calvario. Mira mis heridas ahí. Entonces Dios no vino de balde. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Dice la Biblia en Isaías 1:18. Dice, venid y pongámonos a cuenta. Si tus pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, como blanca lana. A eso fue que Dios vino. Dios vino a restaurarte. Dios vino a darte tu posición que el diablo te quitó. Dios vino a decirte a ti que tu lugar está ahí. Dios vino a decirte a ti que no te lleve del diablo. No te dejes llevar por las maquinaciones de Satanás, porque Satanás vino a destruir. Y siempre él va a venir con su mentira. Siempre él va a venir con su engaño para que tú te caigas, para que tú no sigas haciendo el trabajo de Dios, para que tú no sigas obrando en la mano del Señor y sigas salvando almas, sigas hablando de parte de Dios. Dentro de ti hay algo que se llama don. Y ese don está ahí. Simplemente Dios está esperando que tú te humilles, que tú le vuelvas a dar tu corazón a Él, para Él restaurarte, para Él darte tu posición. Porque mientras tú estás vivo, tú tienes oportunidad. ¿Qué pasó con el ladrón en la cruz del Calvario? El ladrón se cansó de robar. El ladrón reconoció que él era ladrón. Le dijo, este hombre es justo, no debería de estar ahí. A Cristo lo crucificaron. A Cristo le pusieron testigos falsos. A Cristo lo mataron. ¿Por qué? Por eso. Porque el hombre no perdona. Y oye lo que hicieron. Prefirieron que suelten a Barrabás, un asesino. Porque en ese entonces, dice la Biblia, que estaban acostumbrados a soltar uno de los presos cuando iban a condenar a otro. Soltaban a uno y condenaban a otro. Y dice la Biblia que prefirieron soltar a Barrabás y condenar a Jesús, que era inocente. El diablo vino para acusar, para matar, para destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Dios no te mira con los ojos que te miran los hombres. Mientras tú estés vivo, el hombre te va a recordar tu pecado. Te va a decir, mira, pero tú no eres fulano. Pero tú no cometiste tal hecho. Pero tú no te bajaste en tal situación. Sí, el diablo te va a recordar todas las veces que tú caíste para que no te levantes. Pero Dios te va a recordar toda la victoria que Él te dio durante la trayectoria del camino. Porque es que es una lucha entre la carne y el espíritu. Por eso dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mientras tú reconozcas y te humillas delante de Dios y le brindas tu corazón a Dios, Dios te va a exaltar, Dios te va a volver a dar lo que tú perdiste. Tú no te puedes dejar llevar del diablo, porque el diablo va a venir, va a decirte a ti, mira, no te levantes, mira, es que tú no sirves, mira, te va a volver a levantar, va a volver a predicar, va a volver a hacer esto, va a volver a hacer aquello. Claro, yo no tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios que murió por mí en la cruz del Calvario. Dios me limpia de toda contaminación. Lo que yo no puedo volver a enredarme en la cosa de la vida. Yo tengo que volver a confiar en Dios, porque Dios es el ser que vino a restaurar. Dios vino a restaurar lo que se había perdido.
Dios no vino a perder las almas. Por eso Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Hay impíos que piensan que están vivos porque ellos le dan un plato de comida a la gente. Yo he escuchado impíos, no, porque es que yo le doy, yo no mato, yo no robo, mi hermano, esto no depende de lo que usted haga. Esto depende del favor de Dios. Esto depende de la misericordia de Dios. Usted puede tener una fundación salvando niños. ¿Cuántos ricos no andan por ahí con fundaciones? Operando niños del corazón, dándole esto, dándole aquello. ¿Y tú crees que esa gente se van a salvar? Esto no es por obra. Esto se trata de humillación, de reconocer cuando usted está mal. Gloria al Señor. Si no, pregúntale a la mujer adúltera. La mujer adúltera venían a matarla, todos estos hombres, que la encontramos en el mismo acto. Y dice la ley que la apedremos. ¿Qué Jesús le dijo? Apedrenla. Jesús le dijo eso. Jesús no le dijo eso. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué le está diciendo? Tú no cometes falta. Pues mátala. Si tú eres perfecto, mátala. Porque Cristo no es como los hombres. Mientras los hombres te están viendo, los hombres te están mirando como un malhechor, como un ladrón. Esa gente que viene de fuera, que atracaban, que mataban, que hacían tal cosa, lo primero que empiezan a serrucharle el palo son los mismos cristianos. A decirle, pero ven acá, pero fulano de tal no era un ladrón. ¿Y qué tú quieres? ¿Que siga robando? ¿Y qué tú quieres? ¿Que siga matando gente? Yo prefiero que venga. Porque eso fue que Cristo vino. Cristo no vino por gente perfecta. Pues si ya está perfecto, entonces ¿qué busca en la tierra? Todo el que se cree perfecto, pues no debería de estar en la tierra, debería de estar en el cielo, porque son celestiales. Sin embargo, Eclesiastés 7:20 dice que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Entonces yo no entiendo. Gente que se cansan, gloria al Señor, de hablarte, de decirte que tú no sirves, de decirte que tú no vas para ningún lado. Sin embargo, el brazo de Dios está ahí para reconciliarte. Aleluya. A eso fue que Cristo vino. Dice la Biblia que la mujer del flujo de sangre, esta gente, dice, según la ley, tenían que estar apartada del pueblo. Para que tú veas. Tenían que estar apartada del pueblo. Esta mujer no podía andar con ese flujo, porque eso era contaminación. Nadie podía pegarse de esa mujer, porque inmediatamente se pegaba, era inmundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que esta mujer tenía 12 años padeciendo un flujo. Me imagino yo que esta mujer fue a los brujos, fue a los médicos, fue a diferentes tipos de lugares y gastó mucho dinero. No lo dice la Biblia, lo estoy diciendo yo, parafraseando. ¿Y qué dice la Biblia? Que esta mujer tocó el borde del maestro. Esta mujer pensaba que Jesús lo iba a matar. Imagínate. Esta gente tenían que estar apartada. Sin embargo, vino a tocar al perfecto, al que nadie podía tocar inmundo, porque se moría. Pero esta mujer vino y tocó el borde del maestro. Tuvo fe. ¿Y qué Jesús le dijo? Asesina, vete de aquí. Jesús vino a darle galletas. Jesús vino a decirle, mira, por cuanto tú eres inmunda te va a llevar el diablo. A eso fue que Cristo vino. A eso fue que Cristo vino. A decirle, mira, por cuanto tú eres... Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. Vete. A eso es que Cristo viene. Cristo no te va a señalar. Jesús te va a dar la mano. Dice la Biblia que el que está postrado, Jehová le da la mano.
A eso fue que Cristo vino a restaurar. Entonces, mientras hay un paquete de cristianos, hay un paquete de gente, de predicadores, de gente condenando gente, diciendo que fulano no sirve, que fulano es mundano, que fulano es perencejo. ¿Quién eres tú para tú estar señalando si tú también pecas, si tú también tienes falta? Usted lo que tiene que hacer es orar. Porque nosotros no estamos para señalar. Dice la Biblia que con la misma vara que tú mides te van a medir a ti. Lo que yo estoy predicando, ¿tú crees que es para ellos? Para mí también. Todo lo que yo predico, al primero que Dios le hable es a mí. El predicador. O sea que antes de yo dar este mensaje, ya Dios me dio el mío. Y por eso yo puedo tener libertad de hablar. Porque ya Dios trató conmigo, ya Dios me habló. Entonces yo no estoy señalando, yo estoy dando la palabra que Dios me dio. Hay mucha gente que están hundidos en el pecado, porque la gente vive señalando, la gente vive hundiendo. ¿Por qué? Porque Satanás está dentro de ellos, porque está el acusador dentro de ellos. No está Dios. Esta gente, los amigos de Job, pensaban que estaban hablando, que estaban defendiendo a Dios, diciendo, no, es que este hombre merece, este hombre está en pecado, este hombre está así, este hombre está asado. Sin embargo, dice la Biblia que Job tuvo que ayunar 7 días, que Job tuvo que orar por sus amigos que defendían supuestamente a Dios, que ellos dijeron que estaban bien y Job estaba mal. Sin embargo, Dios, para perdonarlo a ellos de toda la basura que habló de Job, de todas las cosas que hablan mal de Job, diciendo que Job estaba en pecado, sin embargo era un proceso que Dios lo estaba capacitando a Job. Hay veces que Dios te mete en proceso para que tú conozcas, para que tú no juzgues, para que tú no hables mal de tu hermano, sino que ore y restaure con espíritu de mansedumbre. Para que cuando tú veas a tu hermano caer, no te ponga a estar diciéndole fulano de tal un pecador, sino que ore. Por eso Dios dijo, te metí al desierto para ver lo que había en tu corazón. Dios te mete en desierto. Sadrán, Mesach y Abednego, Dios lo metió en el fuego. ¿Para qué? Para que Nabucodonosor vea el cuarto personaje y vea, pero ven acá, pero no fue 3 que echamos en el horno. ¿Y por qué yo veo 4? ¿Por qué yo veo 4 y se están paseando en medio del fuego y no se queman ninguno? Y el cuarto es semejante al Hijo de Dios. Porque en tu proceso Dios está ahí. En tu proceso Dios se mete al fuego por ti. Cuando tú estás hundido en el pecado, dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué significa eso? Que el perdón de Dios abunda a donde está el pecado. Ahora, ¿perseveraremos en el pecado? ¿Nos mantendremos pecando? ¿Y pecando? No, en ninguna manera. Porque la simiente de Dios no peca. Pero que Dios vino a deshacer las obras del diablo. El diablo vino a acusar. El diablo vino a matar. El diablo vino a destruir. El diablo vino para que tú no te levantes. Sin embargo, el que murió en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Y Jesucristo viene a buscar una persona que esté convencido de que haya pecado. Una persona que se humilla delante de Dios. David, dice la Biblia que vino el profeta y le contó una historia, le dijo, un hombre rico tenía numerosas ovejas. Sin embargo, había un hombre pobre. Y en ese entonces estaban acostumbrados que cuando lo visitaba una gente, un familiar o alguien, mataba un cabrito o mataban una oveja
o mataban un animal para darle de comer. Y dice la Biblia que él le contó esta historia y le dijo que el hombre, en vez de ir donde el rico, que tenía muchísima, no, dice la Biblia que él fue donde el que tenía una sola oveja y agarró esa oveja y la mató y se la dio. Oye, la única que tenía el pobre. Sin embargo, el rico que tenía mucho no le cogió ni siquiera una. ¿Y qué dijo David? Él mismo se metió su gancho. Eso pasa con mucha gente, que ellos mismos se matan. Dice la Biblia, este hombre que hizo eso debe de pagarlo con 4. Debe de recibir la muerte y debe de pagarlo con 4 ovejas en vez de 1. ¿Y qué le dijo el profeta? Ese eres tú, porque tú agarraste al hombre tuyo, le cogiste la mujer, la única que él tenía, y lo mandaste a matar. Y ese hombre eres tú. O sea, que lo mismo que David estaba señalando fue para él. Entonces, cuando alguien está señalando, cuando alguien está hablando mal de ti, diciendo que tú eres lo peor que Dios trajo a la iglesia, que tú eres lo peor, que tú no eres nadie, que tú no representas nada en el reino de Dios. Entonces, Dios le dice al diablo, y esta que yo hice, mira, para que tú veas, yo tengo la marca por él. Yo morí por él en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que él está delante del Padre, mostrándole las heridas. Cada vez que tú fallas, cada vez que tú cometes un error, Dios le dice, mira, yo morí por ellos, perdónalo. Por eso dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre. No es que tú vas a un relajo, porque si tú eres un relajo, entonces llegará el momento donde ya ese perdón no te va a ceder. Tú tienes que ser sincero, tú tienes que dejar que Dios te restaure. Aunque el hombre te señale, aunque el hombre diga que tú eres una basura, Dios no te ve como una basura, Dios te ve como un instrumento. Porque a eso fue que Dios vino. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia y Dios lo convirtió en un salvador de alma. Este hombre mató a Esteban, un hombre justo. Dice que él consentía en la muerte de Esteban y lo logró. Pero cuando llegó eso, vino una persecución y Dios lo convirtió en un pescador de hombres. Y casi todas las cartas del Nuevo Testamento son de él. Hablando, aconsejando a la iglesia. Él mismo decía, yo soy el menor de los apóstoles, porque yo perseguía a la iglesia. Eso hay mucha gente que el diablo lo tienen por dentro, persiguiendo a la gente que Dios tiene en la tierra, en vez de darle una palabra de restauración. En vez de decirle, manito, manita, voy a orar por ti, para que Dios te restaure, para que Dios vuelva a llenarte, para que Dios vuelva a restaurarte. Eso fue lo que Dios hizo con el Valle de los Huesos Secos. David no solamente le cogió la mujer a Urías, sino que lo mandó a matar. Él le dio una carta con él mismo y lo emborrachó, para que tú veas el pecado que cometió David. David fue cruel. Le cogió la mujer y mató al mejor soldado que él tenía. Pero ¿qué hizo Dios? Le vinieron consecuencias. Porque todo aquel que hace caer a un hombre de Dios le vienen consecuencias y garrafales. ¿Qué dice la Biblia? Ay de aquel, es necesario que vengan los tropiezos. Oiga lo que dice la Biblia, es necesario que vengan los tropiezos, pero ay por el que venga los tropiezos. Mejor le fuese, oye lo que dice el Señor. Mejor le fuese que se colgase
una piedra de molino y se tirase a lo profundo del mar antes que haga caer a uno de estos pequeñitos. Mano, un juicio fuerte. Por eso fue que Judas se ahorcó, porque Judas no aguantó lo que le venía. Dios es muy misericordioso para aquellos que se arrepienten, para aquellos que dejan el mundo, para aquellos que dejan todas las cosas malas, porque Dios no puede ser burlado. Mientras tú estás en el mundo, Dios te llama. Dios te trae muchas cosas por las cuales te dan señal de que Dios te está llamando. Si tú no acudes, ¿qué pasa con tu alma? Dios la corta. Porque Dios no es relajo de nadie. Cuando Dios te está... Mira, cuando yo estaba en el mundo, yo empecé a soñarme con sueños de persecuciones. Me perseguían y yo no veía a quién. Y yo tenía muchas cosas, muchos sueños malos. Y después entendí que era el llamado de Dios. Porque Dios te está mostrando de que tú estás en un peligro cuando tú estás en el mundo. Y Dios te dice a ti, Dios te está dirigiendo con esto, la salvación soy yo. Entonces nosotros tenemos que acudir al Señor. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, tiene que soltar el mundo, tiene que soltar todo. Porque nosotros no le podemos poner condición a Dios para servirle. Porque Dios dice, venid a mí todo lo que estáis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. No hay cosa que Dios no te quite. No hay cosa. Yo era un hombre que a mí me gustaba mucho el reggaetón de mala palabra. Yo escuchaba mucho reggaetón de mala palabra. Y cada vez que venía a la luz, mi mamá se cansaba conmigo. Y a mí me gustaba escuchar toda esa cosa, toda esa basura, amado. Y yo era loco con eso. Y yo pensaba, aún yo vine al evangelio y eso se me quedó ahí en la mente. Toda esa mala palabra, toda esa cosa que yo no podía ni orar, amado. Y yo pensaba que eso nunca me iba a salir de la mente. Porque es que yo tengo una debilidad en la mente muy fuerte, amado. La cosa mala, no porque quiero, sino porque es que yo medito mucho. En la meditación, ese es mi fuerte en Dios. Ahí es que Dios me da los mensajes. Ahí es que Dios me da todo. Entonces cuando el enemigo viene y penetra, ¡fua! ¿Me entiendes? Hace un estrago. ¿Por qué? Pero ¿cómo yo evito eso? Buscando a Dios. Esa es la manera que yo he vencido. Porque Dios me da los mensajes meditando, trabajando, voy meditando, y Dios me va dando la cita bíblica, Dios me va dando todo. Entonces, cuando el enemigo penetra, por eso dice la Biblia, que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. A veces uno se deja llevar por las cosas del mundo. A veces uno se pone, amado, mira, y este mundo va en decadencia. Y las mujeres que están vistiendo para hacer caer los profetas, para hacer caer los hombres de Dios, van a tener muchas consecuencias de parte de Dios. Porque el diablo ha tomado eso para hacer caer los hombres. De antes usaba una mujer llamada Jezabel, que esta mujer se pintaba, por eso es que los tintes y toda esa diablura, toda esa pintura no es de Dios. Todo el que se viste, todo el que se pinta la cara, todo el que usa maquillaje, todo el que usa arete y toda esa cosa, toda esa gente tiene problemas para entrar al cielo, porque eso no es de Dios. Eso es la marca del mundo. Porque la mujer de Dios no necesita maquillaje. La mujer de Dios tiene que quedarse como Dios la trajo, como Dios le dio al mundo. Hay muchas cosas naturales que la mujer de Dios, por eso en Isaías capítulo 3, verso 15, Dios le dijo, en vez de pomito tendrán hediondez,
Dios reprende eso, porque a Dios no le agrada eso. Cuando Dios venga, Dios va a venir y va a ver una gente natural. Pero si Dios viene, cuando Dios venga y vea a toda esta gente disfrazado, no se lo va a llevar, porque Dios dice, pero no, este no es fulano, porque está pintado la cara. Pues yo no vine a buscar una cara embarrado, yo vine a buscar una gente que como yo lo hice, así se quede. Tú sabes la gente que ahora mismo están de que tinte, de que el tinte, que si yo qué, y se tintan el cabello, de que para que no le salga cana. ¿Tú crees que eso es un desagrado a Dios? Porque Dios fue que te dio eso. Entonces, así como Dios te la dio, usted tiene que soportar, porque eso es de Dios. Lo natural es que a Dios le agrada. Por eso Dios dice en su palabra que Dios entregó a pasiones vergonzosas, porque cambiaron el uso natural. Cambiaron el uso natural. Entonces, ¿qué Dios hizo? Lo puso hombre con hombre y mujeres con mujeres. Lo entregó a pasiones vergonzosas. Por cambiar lo natural. A Dios le agrada lo natural. Si Dios te dio el cabello rojo, ¿por qué tú quieres ponerlo negro? Tú le estás diciendo a Dios, no me supiste hacer mi cabello. Si Dios te dio esta nariz grande, ¿por qué tú quieres afilártela? ¿Por qué tú quieres afilártela? Si Dios te dio los labios gordos, ¿por qué tú quieres afilártelo? Entonces tú le estás diciendo a Dios que tú no estás conforme como Él te hizo. Mujeres que se hacen seno, mujeres que se hacen nalga, porque no se sienten bien. Tan insegura. Eso lo hace el diablo, porque eso es vanidad. Si Dios te dio tu ser, por eso es que hay mucha gente que se está muriendo de eso. Dios trae consecuencias. Mira una comunicadora ahí que se inyectó una vaina, un líquido por ahí, de que para hacerse de que los labios y la nariz. Tuvo un mes interna, ella se salvó. Esa mujer tuvo al morirse. Por estar inventando. Porque es que lo natural es que a Dios le agrada. Gente que se cortan el cabello, eso es del diablo. A Dios no le agrada eso. Si Dios te dio cabello largo, quédese con su cabello largo. No se lo pique, porque la Biblia dice que deshonroso es la mujer, cortarse el cabello, dice Corintios 11. Y dice la Biblia que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero es que a la gente no le gusta leer la Biblia. La gente no le agrada, no le agrada eso. Que tú le hables con la verdad. No soy yo, es la Biblia que lo enseña. Dios viene a buscar una gente natural. Si Dios me hizo esa nariz así, fina, Dios me hizo esa nariz así, ¿por qué yo tengo que ponerme la gorda? ¿Por qué? ¿Por qué yo quiero afilarme la mano? ¿Por qué? Entonces eso es pecado delante de Dios, porque usted está alterando, usted está adulterando, eso es adulterio. Adulterio no solamente que usted coge una mujer ajena, eso es adulterio también. Cuando usted se pone un tinte, eso es adulterio, y eso es pecado. Cuando usted se corta el pelo, que Dios dice que es deshonroso, eso es adulterio. Entonces por eso es que a Dios no le agrada nada de eso. Cuando usted se pone arete, ¿qué representa los aretes? El mundo. Porque eso se lo ponían en Egipto a los animales. Le ponían arete para identificar Egipto. ¿Y qué es Egipto? ¿Qué Egipto representa? El mundo. El mundo representa Egipto. Por eso a Dios no le agrada los aretes en las mujeres. Lea Isaías 3, capítulo 3, verso 15, para que tú veas todo lo que Dios le dice a las hijas de Sión. Todo lo que le prohíbe. Porque que lo del mundo a Dios no le agrada. Por eso una mujer de Dios no puede usar nada de esa diablura. Tiene que estar natural.
Ah, que me vea vieja, que me veo viejo, mi hermano. Viejo está el diablo. Porque el diablo lo que quiere es que tú alteres lo que Dios hizo en ti. El diablo lo que quiere es que tú te disfraces de lo que a Dios no le agrada. Dios viene a buscar gente naturales. Dios viene a buscar gente natural. Tú sabes los hombres que agarran la ceja y se la cortan. Eso no es de Dios. Si Dios te dio esa ceja, fue para que cuando caiga sudor se desvíe de los ojos. ¿Me entiendes? Es el propósito. Para cada cosa, Dios tiene un propósito. Si Dios te hizo de la manera que te hizo, no te sientas al menos. Si el diablo te dice que tú estás viejo, más viejo está él. Porque lo más importante es la salvación, eso es vanidad. Ahorita usted se pone arrugado del tiempo y usted va a querer ser joven. Y entonces, eso no es de Dios. Si usted está arrugado, dele gracias a Dios que usted está arrugado, que usted llegó ahí. Porque hay gente que no llega ni siquiera a 25 años, el diablo se lo está llevando. Entonces, eso es una ventaja, eso es una gracia que usted tiene. Por eso, amado, David, dice la Biblia que en el Salmo 51, si usted lo lee, David se humilla delante de Dios, reconoce todo lo que él hizo. Y ahí Dios lo llama a su siervo nuevamente, porque eso es que Dios viene. Mientras quizá mucha gente estaban señalando a David, no, que el pecador, que el matador, que asesino. Imagino yo toda esa gente que vieron a David matando a ese hombre, que lo mandó a matar. Me imagino yo a David, porque David no solamente cogió la mujer de Uria, David cogió la mujer de Nabal. David tenía 1000 mujeres que no eran de él. O sea que David era un adúltero. Pero ¿qué pasó? Que Dios veía el corazón de David. No es que Dios era un relajo. No es que Dios apoye el pecado de que tú caigas y caigas y caigas, no. Pero David era un hombre íntegro, porque David sabía humillarse delante de Dios. David no era fingido. Mientras mucha gente decía, no, que este hipócrita, que mira, cayó con fulano y mañana cayó con fulano y mañana cayó con... porque eran 1000 mujeres. 300 concubinas, que no eran mujer de él. ¿Entiendes? David vivía en concubinato. Entonces, amado, ¿qué te quiero dejar dicho? Que Dios no vino a condenarte, Dios vino a restaurarte para que vuelva nuevamente a tomar tu lugar. No te importa lo que diga el hombre. No le haga caso a lo que diga el hombre. Hale caso a lo que Dios diga de ti. Porque el hombre siempre te va a señalar, el hombre nunca va a olvidar. La Biblia dice que cuando Dios perdona, echa los pecados a lo profundo de la mar y se olvida de eso. Es como que tú volviste a nacer para Dios. Como que tú nunca cometiste pecado. Entonces, le voy a dejar con esta palabra, amado. Tenemos que restaurar, dejar que Dios nos restaure, pero reconocer y no seguir persistiendo en el pecado. Porque el pecado trae muerte. Y cuando trae muerte, si la muerte te agarra en pecado, va a ser más el estrago que lo que tú estás haciendo, que el deleite que tú tenías en la carne. Porque la carne nunca va a poder agradar a Dios, dice la Biblia. La carne nunca va a poder agradar a Dios. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Amado, te habló tu hermano Héctor David. Y le pido la oración para que Dios nos ayude a seguir trayendo mensajes de restauración, mensajes para las vidas. Por eso a mí no me gusta señalar a nadie.
Porque cuando tú empiezas a señalar, Dios te permite caer en el mismo pecado. ¿Para qué? Para que tú veas que tú no eres fuerte, que tú no estás de pie por tu fuerza, sino por la fuerza de Dios. Entonces Dios es el que te sostiene, no es por tu fuerza, no es porque tú eres fuerte, porque el hombre es carne y la carne no puede agradar a Dios. El único que te hace fuerte se llama Jesús, porque Él es el que vive en ti, Él es el que te advierte del pecado y te dice, mira, no cometa tal falta. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Suscríbete a la página, denle like, compártanla con otro para que le llegue a otro. Dios le bendiga, Dios le guarde.